Página 18, número 2. La desesperación en la necesidad o la carencia de posible. Suponer que descargarse en lo posible se compare a los balbuceos de la infancia y entonces carecer de posible es estar mudo. La necesidad parece no ser más que las consonantes, pero para pronunciarlas se necesita lo posible. Si falta, si el sino hace que una existencia carezca de él, ella desespera y está desesperada en todo instante que le falte. Hay, como se dice, una edad para la esperanza, o bien, asimismo, en una cierta época, en un cierto momento de la vida, se está o se estuvo, dícese, desbordante de esperanza o de posible. Pero esto no es más que verborrea que no alcanza a lo verdadero, pues esperarlo todo y desesperar de tal cosa aún no es verdadera esperanza ni verdadera desesperación. El criterio es el siguiente: todo le es posible a Dios, verdad de siempre y por lo tanto de cualquier instante. Es un refrán cotidiano del cual se hace uso todos los días sin pensar en él, pero la palabra no es decisiva más que para el hombre que se encuentra al fin de todo y cuando no subsiste ningún otro posible humano. Entonces lo esencial para él consiste en si quiere creer que todo es posible para Dios, si tiene la voluntad de creer en ello. Pero no es esta la fórmula para perder la razón, perderla para ganar a Dios. Es el acto mismo de creer. Supongamos a alguien en este caso, todas las fuerzas de una imaginación en el espanto le muestran temblando yo no sé de qué horror intolerable, y es este horror el que le llega. En opinión de los hombres, su pérdida es algo seguro, y desesperadamente la desesperación de su alma lucha por el derecho a desesperar, por el contentamiento de todo su ser en instalarse en la desesperación. Incluso basta no maldecir a nadie, tanto como a quien pretenda evitárselo, según la palabra del poeta de los poetas, en Ricardo II. This beauty causing, which this led me for, or that sweet way I was in to despair. Acto tercero, escena segunda. Así pues, la salvación es el supremo imposible humano. Pero a Dios todo le es posible. Este es el combate de la fe, que lucha comúnmente por lo posible. Sin el combate, en efecto, no hay salvación. Ante un desmayo, la gente gritan: ¡agua! ¡Agua de Colonia! ¡Gotas de Hofmann! Pero para alguien que desespera, se grita: ¡lo posible! ¡Lo posible! Solo se lo salvará con lo posible. Un posible, y nuestro desesperado recobra el aliento, revive, pero sin posible. Por así decirlo, no se respira. A veces el ingenio de los hombres es suficiente para encontrarlo, pero al final, cuando se trata de creer, solo queda un único remedio. Todo es posible para Dios.
Repita eso. Todo es posible para Dios. Y en esto hay un gran consuelo. Tal es el combate. El resultado no depende más que de un punto. El combatiente quiere procurarse posible. Pregunto, ¿quiere creer? Y sin embargo, hablando humanamente, sabe que su pérdida es más que segura. Y es este el movimiento dialéctico de la fe. Generalmente el hombre se limita a atenerse a la esperanza, a lo probable, etc., contando con que esto o aquello no le sucederá. Luego llega el acontecimiento, perece. El temerario se lanza a un peligro cuyo riesgo también puede depender de factores diversos. Y entonces llega ese riesgo y él desespera, sucumbe. El creyente ve y comprende en tanto que hombre su pérdida en lo que ha soportado, en lo que se ha atrevido, pero cree. Y es esto lo que le preserva de perecer. Confía íntegramente en Dios sobre el modo en que le llegarán los socorros, pues se conforma con creer que a Dios, sí, a Dios, todo le es posible. Creer en su pérdida es imposible. Comprender que humanamente es su pérdida y a la vez creer en lo posible es creer. Entonces Dios viene en ayuda del creyente, quizá dejándole escapar del horror, acaso mediante el horror mismo en el cual, a pesar de toda su posición, brota el socorro milagroso, divino. Milagroso. Pues qué gamuñería es creer que solo un hombre ha sido socorrido milagrosamente hace 19 siglos. Ante todo, la ayuda del milagro depende de la comprensión apasionada que se haya tenido de la imposibilidad del milagro y luego de nuestra lealtad con respecto a esa potencia misma que nos salvó. Pero en general, los hombres no poseen la una ni la otra. Llaman a gritos a la imposibilidad para que los ayude, sin haber tenido incluso su comprensión para descubrirla, y más tarde mienten como ingratos. Mienten como ingratos. En lo posible, el creyente retiene el eterno y seguro antídoto de la desesperación, pues Dios lo puede todo en cualquier instante. Es esta la salvación de la fe, que resuelve las contradicciones. Y aquí también lo es el hecho de que la certidumbre humana de la pérdida es sin embargo al mismo tiempo que la existencia de un posible. La salvación no es, en suma, el poder de resolver lo contradictorio. Así en lo físico, una corriente de aire es una contradicción, una desproporción entre el frío y el calor, sin dialéctica que un cuerpo sano resuelve sin darse cuenta. Lo mismo sucede con la fe. Carecer de posible significa que todo se nos ha hecho necesidad o trivialidad. El determinista, el fatalista, son desesperados que han perdido su yo, puesto que para ellos no existe más que la necesidad. Le sucede la misma aventura que a aquel rey que murió de hambre porque sus alimentos se transformaban en oro. La personalidad es una síntesis de posible y de necesidad. Por lo tanto, su duración depende, como la respiración, respiratio, de una alternancia de aliento. El yo del determinista no respira, pues la necesidad pura es irrespirable y asfixia fácilmente al yo.
La desesperación del fatalista consiste en haber perdido su yo, habiendo perdido a Dios. Carecer de Dios es carecer de yo. El fatalista no tiene Dios, o dicho de otro modo, el suyo, su Dios, es la necesidad, pues siéndole todo posible, Dios es la posibilidad pura, la ausencia de necesidad. Por consecuencia, el culto del fatalista es a lo sumo una interjección y por esencia mutismo, sumisión muda, impotencia para rogar. Rogar es todavía respirar, y lo posible es al yo como el oxígeno a nuestros pulmones. Así como no se respira el oxígeno o el nitrógeno aislados, tampoco el hálito de la plegaria se alimenta aisladamente de posible o de necesidad. Para rogar es preciso un Dios o un yo y lo posible, o un yo y lo posible en su sentido más sublime, pues Dios es el absoluto posible, o también Dios es la posibilidad pura. Y solo aquel a quien una sacudida semejante hace nacer a la vida espiritual, comprendiendo que todo es posible, solo ese ha tomado contacto con Dios. Y porque la voluntad de Dios es lo posible, se puede rogar, si ella no fuese más que necesidad. No se podría hacerlo, y el hombre por naturaleza carecería de lenguaje, como el animal. Sucede algo muy distinto con los filisteos. Con su trivialidad carente esta, ante todo, de posible. El espíritu está ausente de ella, en tanto que en el determinismo y en el fatalismo desespera. Pero la falta de espíritu es también desesperación. Carente de toda orientación espiritual, el filisteo permanece en el dominio de lo probable, donde lo posible encuentra siempre un refugio. El filisteo no tiene de este modo ninguna probabilidad de descubrir a Dios. Sin imaginación, como siempre, vive en una cierta suma trivial de experiencia sobre la marcha de los acontecimientos, los límites de lo probable, el curso habitual de las cosas, y ¿qué importa que sea vendedor de vinos o primer ministro? De este modo el filisteo ya no tiene ni yo, ni tiene Dios. Pues para descubrir al uno o al otro es necesario que la imaginación nos sustente por encima de los vapores de lo probable, nos arranque de ellos y, haciendo posible aquello que sobrepasa la medida de toda experiencia, nos enseña a esperar y temer, o a temer y a esperar. Pero la imaginación del filisteo no puede hacerlo, no quiere hacerlo, lo detesta. Aquí, pues, no hay remedio. Y si la existencia le ayuda a veces a golpe de horrores, yendo más allá de su trivial sabiduría del oro, desespera. Es decir, que entonces se ve bien que su caso era desesperación y que le falta lo posible de la fe para estar en condiciones de salvar su yo de su pérdida segura mediante Dios. Fatalistas y deterministas, sin embargo, tienen la suficiente imaginación para desesperar de lo posible y bastante posible para descubrir en ellos su ausencia. Pero al filisteo lo trivial le tranquiliza y su desesperación es la misma, marche todo bien o marche mal. Fatalistas y deterministas carecen de posible para suavizar y aquietar, para temperar la necesidad. Y ese posible que le serviría de atenuación falta al filisteo como un reactivo contra la ausencia de espíritu. Su sabiduría, en efecto, se vanagloria
de disponer de lo posible y haber encerrado su inmensa elasticidad en la trampa o en la estupidez de lo probable. Cree haberla captado y nuestro filisteo la pasea en la jaula de oro, en la jaula de lo probable, y la muestra a la ronda y se cree su dueño, sin pensar que él mismo se ha cautivado de ese modo. Se ha hecho esclavo de la estupidez y el último de los parias. Esclavo de la estupidez. Y en tanto que aquel que se descarría en lo posible lleva la audacia de la desesperación, y que quien no cree más que en la necesidad, desesperado se crispa y se magulla en lo real. El filisteo, en su estupidez, triunfa.